Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Estamos una vez más con el programa Conocimiento como Aventura de los días miércoles a las 14 horas. Para el día de hoy tenemos un invitado con el cual vamos a tocar algo súper trágico que le ocurrió, súper horroroso. Y así que vamos a tratar de vincular eso por el lado de la ética. Nos acompaña Patricio Tombolini Vélez. Muy buenas tardes, Patricio, te agradezco mucho porque has estado bastante enfermo que hayas accedido a esta entrevista. ¿Qué tal? Te agradezco a ti la paciencia, porque la semana pasada no pudimos. Sí, ahora se nos estaba yendo en collera, como se dice en el campo. Patricio, por favor, cuéntale a los radio oyentes, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿De qué lugar, digamos? ¿Y qué fue pasando con tu vida temprana? Ya un adulto mayor, casado, tengo tres hijos. Tengo un hijo que tiene limitaciones, que es el regalón de nuestra casa, de nuestra familia, que nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días. Me he dedicado a la política toda la vida, soy ingeniero comercial, soy contador auditor, fui presidente del Partido Radical, ocupé todos los cargos que uno puede ocupar en el Partido Radical. ¿Ya? Y en el gobierno del presidente Frey fui el subsecretario de Previsión Social, y en el gobierno del presidente Lago fui el subsecretario de Transporte. En esa época me acusó un empresario de Rancagua, que yo lo había metido preso, no yo, lo había denunciado a la justicia, porque vendía certificado de revisión técnica, y él, en venganza, porque no tengo otra explicación, me acusó que yo le había pedido una coima. Esto lo tomó un juez de allá, el ministro Arangui de la Corte de Apelaciones, quien no hizo ninguna investigación de ningún tipo, más bien buscó fórmulas para incriminarme. Eso estaba muy claro en el juicio, si alguien tiene interés de verlo. Después de 6 o 7 años que lo pasé muy mal, la Corte Suprema me absolvió por 5-0, esto fue el 11 de mayo del 2007, fui absuelto por unanimidad por la Corte Suprema, que no tenía nada que ver con el delito, que no había cometido ningún delito. Pero lo que no se repara, lo que queda en el aire, donde tú tienes una completa indefensión, es cómo recuperas tu dignidad, cómo recuperas tu honra. ¿Cuánto tiempo duró este quienes proceso? Estamos en la política, vivimos fundamentalmente por la confianza o la credibilidad que uno le puede otorgar a los ciudadanos, a las personas que a uno lo siguen. ¿Cuánto tiempo duró esto, Patricio? El daño que le hacen a tu familia. Yo tenía hijos chicos en esa época, y esa ha sido una pelea permanente, después que se reconoció por el más alto tribunal de la República mi inocencia. Siempre que yo he tenido la oportunidad, o que alguien ha hecho algún comentario donde desconoce el fallo de la Corte Suprema, yo me encargo de decirle que soy inocente. ¿Cuánto tiempo duró este proceso completo? ¿Perdona? ¿Cuánto tiempo duró todo el proceso? El juicio duró como 5 años y terminó el 2007. Yo creo que partió el 2002, por ahí, el 2001, el 2002. Cuéntame en lo personal, ¿qué pasó contigo, con tus amistades, con la política, con tu familia? ¿Qué pasó con todo tu círculo? A ver, lo que nos mantuvo unidos como familia fue que mi mujer me creyó. Esa era la más importante. Mi mujer era ejecutiva de una importante empresa. Ella me creyó y le creyeron a ella.
Ella fue la que apechugó con la casa todos esos años en que yo estuve dedicado a defenderme y no tenía posibilidades de un trabajo permanente. Siempre tenía cosas esporádicas. Pero es fuerte. ¿Sabes qué? Te persigue siempre. Porque además se produce una cuestión que es complicada porque a veces toca con la libertad de prensa. Cuando la prensa genera una imagen dentro del derecho a informar, la prensa no tiene que investigar, la prensa tiene que exponer los hechos y son los ciudadanos los que se forman una opinión. Pero genera prejuicio y terminas dándote cuenta que la verdad a la gente le importa poco. Es curioso. Somos una sociedad que tiene mucha comunicación, mucha información, pero los seres humanos nos quedamos con el prejuicio, lo primero que nos llega a las manos. Entonces uno está en inferioridad de condiciones para poder defenderse, para poder decir esto no es verdad, para generar en la sociedad, en las comunicaciones, el espacio para que te escuchen, porque ya no eres noticia. Entonces yo he aprendido que en este tipo de cosas uno tiene que dejar, como dijo el presidente Lagos en su ocasión, que las instituciones funcionen, primero, y segundo, que hay que creer en la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho humano de los seres humanos, valga la redundancia. ¿Cómo te afectó esto con el resto de tu familia, aparte de tu esposa? ¿Qué pasó con el resto de tu familia? No, mira, mi hijo eran chicos, yo como te decía tengo un hijo que tiene déficit mental. El SEBA no lo afectó, pero a mi hija sí la afectó, y a mi otro hijo también. Inclusive a raíz del último encontrón que tuve con el señor Winter, porque me puso en la franja una imagen del juicio del año 2002, la publica 23 años después ignorando mi inocencia. Yo creo que mañana o de aquí al lunes vamos a presentar la querella. Mi hijo me plantearon que pidiera el derecho al olvido que hoy día existe. Ya. Y yo me negaba. ¿Sabes por qué me negaba? No. Porque el derecho al olvido es acabar con el juicio, con la denuncia, pero además voy a arrastrar el resultado de la Corte Suprema, que es el que me devuelve parcialmente mi dignidad. Claro. Porque bueno, y también favorece a los abusadores. Mi hijo y mi hija me dijeron una cosa, sí papá, me dijeron, pues tú ya estás viejo. Y tienen toda la santa razón. Yo hoy día es re poco lo que hago, lo que participo en un montón de actividades, entonces, pero son ellos los que van a cargar por los próximos 30 o 40 años con el apellido. Así es. Entonces, me pareció tan responsable lo que me decían, me pareció tan lógico y me hizo razón, porque el señor Winter, a ponerme en la franja, no tiene nada que ver con política, tiene que ver con humanidad. Él me volvió a provocar daño, pero además le provocó daño a mis hijos que son grandes. Me pone al lado de Pinochet. Si yo fui parte de la gente que en los 80 luchó por tener democracia en este país. Entonces me infligió una doble afrenta, porque usó una imagen de un juicio que estaba definido ya por la Corte Suprema, porque en un Estado democrático de derecho los fallos de la Corte Suprema nos obligan a todos los ciudadanos. Pero además desconoció la historia política de lo que yo había sido. Y eso me hace daño, efectivamente me hace daño, porque te revictimiza, pero más daño le hace a tus hijos, a tu familia, a tus amigos que han confiado siempre en ti. Y te dañó políticamente, me imagino. Y eso es poco. O sea, ¿tu partido cómo reaccionó frente a esto? Mira, en la política uno tiene adversarios duros. Al principio del juicio me defendió, yo diría, un poquito más de la mitad. Yo había ganado la presidencia del Partido Radical con casi el 60% de los votos cuando estalló esto. La gente me conoce porque he actuado toda mi vida en el Partido Radical, así que tuve harta confianza, tuve harto respaldo. Me protegieron en la medida que era posible. Ahora, cuando apareció la franja, el presidente del partido, que es Leonardo Cubillo, me llamó, me dijo que le había presentado un reclamo formal a la presidenta del Frente Amplio, que había pedido que bajaran estas imágenes, cosa que no ocurrió por problemas técnicos,
Y yo le dije que independiente de lo que él hacía y de las explicaciones que recibiera, y se las transmitió al Frente Amplio a la presidenta, que yo estaba liberado para tomar todo tipo de acción. Y eso es lo que voy a hacer. Pero he tenido el respaldo absoluto del Partido Radical. Oye, ¿y por qué este caso, el ministro que lo tomó, por qué se empeñó en culparte, más que en averiguar lo que había ocurrido? ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Tengo... Arangui era un tipo súper especial, es malo hablar de las personas que están muertas porque no se pueden defender. Pero Arangui era un tipo ávido de reconocimiento. Arangui era un poeta luchado y que además quería llegar a la Corte Suprema. Y él tuvo unos problemas con los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, por eso llegó a Rancagua castigado. Y era bueno para inventar historia. Allá el señor Arangui peleó con los ministros que le inventó una historia media rara. Y todo era como una mente preocupada de encontrar casos de corrupción. Y él nunca me creyó, porque la verdad de las cosas él llegó prejuiciado. Y nunca me creyó, nunca tuvo pruebas para condenarme. Por eso la Corte de Apelaciones, cuando él me condena, 2 votos contra 1, le confirma el fallo, y después la Corte Suprema por 5 votos contra 0 le rechaza su investigación, en mi caso. Yo creo que él creyó que conmigo se iba a encontrar con un corrupto, un aprovechador. Mira, hizo cosas absurdísimas, absurdas. Por ejemplo, yo fui a pasar un año nuevo a Calbuco. Ya. Y este señor llegó al Calbuco, al hotel, que era de un amigo mío, que me atendieron gratis, a preguntar con qué le había pagado, si tenía registros del pago. Después tomó un avión y se fue a Calama a investigar una planta de revisión técnica, porque yo tenía un sobrino que trabajaba ahí. Yo no tenía idea que trabajaba ahí, Marito. Entonces este señor se obsesionó y protegió a un tipo como Carlos Filippi, que era un tipo de los trapos muy sucios, un gallo de una conducta moral súper cuestionable en la sexta región. Y como él no encontró nada, arrancó para... Mira, me abrió juicio por todo, pero por lo que se le ocurría me abrió juicio. Una vez me quiso procesar por, ¿cómo se llama esta figura cuando tú intentas en contra de la estabilidad del Estado? Por subversión. ¿Ah? Por subversión. No, otra figura. Asociación ilícita. Ah, ya. Y me interrogaba si la gente de mi grupo político, donde estaba el ex ministro de Justicia Solís, donde estaba el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, donde estaba el ex intendente de Santiago Ernesto Velasco, éramos todos dirigentes políticos que veníamos desde la época de la dictadura juntos. Si nosotros queríamos tomarnos el poder, no me acuerdo perfecto esa pregunta, le dije, pero por supuesto, pues ministro, que cuando uno está en la política quiere llegar al gobierno para influir. Me quería procesar por asociación ilícita. Entonces, era, ¿sabes qué? Yo creo, entre paréntesis, era el sistema antiguo de investigación, claro, donde el juez público, sí, era el que investigaba y acusaba, donde se prejuiciaba mucho. Yo creo que este sistema, dicen todos los expertos, que es mejor porque se separa la investigación de la acusación, que es lo que el juez que tiene que decir. Pero yo creo que estaba muy obsesionado, le fue muy mal conmigo, pero él le fue muy bien en la vida, terminó siendo ministro de la Suprema, que él era lo que aspiraba. Yeah. Falleció en el cargo hace unos cuantos años atrás. Él tenía, yo trabajé en Rancagua y él tenía un cierto prestigio en los círculos literarios de Rancagua, sí. La vida literaria en Rancagua es bien importante, es la época de un grupo que se llama Los Inútiles. Entonces hay otros grupos en paralelo y siempre hay presentaciones de libros. Y ahí yo lo ubico. Oye, pero tú eres ingeniero comercial. Yo soy ingeniero comercial. Habla con una soltura el lenguaje jurídico notable. ¿Sabes lo que pasa? ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde naciste tú? Cuando tú estás enfermo, tú aprendes de tu enfermedad. Yeah. Y
y empiezas a buscar todas las cosas para defenderte. Si es una tragedia. No, sí, Si pues. de verdad, cuando tú eres funcionario de gobierno, tú te vas el día que te vence el cargo, te despiden, uno no se lleva una carpeta con papeles. Claro. Mira, había este señor que vendía certificados de revisiones técnicas. A mí me contaron que el tipo vendía revisiones técnicas, o sea, yo lo sabía porque lo habíamos investigado, había una denuncia de un canal de televisión y lo metieron preso. Pero Aranguis lo protegió, porque Aranguis pensó que detrás de esas ventas de certificados de revisión técnica había una cadena de corrupción. Mira, había un señor de apellido Astroza, a mí me carga hablar de los detalles, entre paréntesis, porque la gente no entiende los detalles, ¿eh? No, pero de son apellido súper didácticos. Astroza, que era notario en Rancagua, que lo sacaron por temas de probidad. A mí me contaron que Filippi mandaba hacer los certificados de revisión técnica a Mendoza. Venía de vuelta de Mendoza y lo metieron preso con los certificados de revisión técnica. Uh-huh. Llegó un señor, que yo me imagino que está muerto, así que voy a dar su nombre. Un día me vino a ver aquí a mi casa y me dijo, que era evangélico, me dijo, mi nombre es Carlos Muñoz, me dijo. Yo vengo porque me mandó su mujer, y además el tipo era ciego. Y me dijo, yo trabajé para Filippi vendiendo certificados de revisión técnica, pero mi mujer lo ha visto tan desesperado, me dijo que le venga a entregar esto. Y me había pasado, voy a decirte un idiota, 15 certificados de revisión técnica, pero no eran más tampoco. Entonces con mi abogado, que también en paz descansa, el abogado Soto Miguel, pedimos a Aranguis que incautara unos certificados técnicos que había comprado Filippi en la Casa de Moneda, porque ahí se vendían los certificados de revisión técnica en esa época, no sé ahora cómo será. Y Aranguis y Filippi fue y hace un escrito que dice que él dejó en la notaría Astroza todos los certificados que había comprado. Y yo tenía 15 de los certificados que él había comprado. Por lo tanto, no los dejó todos. Entonces le dijimos al juez, mi abogado le dijo, ¿sabe qué? Incáutelo y téngalo a la vista. Que era llevárselo al tribunal. Oye, Aranguis fue a la notaría y hizo una verificación numérica. ¿De qué número tiene tal número? Entonces, nosotros que teníamos los números, eso no es posible porque yo tengo estos certificados, le mandamos copia. Ignoró la que hicimos nosotros. En otra ocasión, sabíamos que había habido le había pasado el Ceremi de Rancagua de transporte un cheque a él. Tenían los enjuagues, por eso yo decía que Felipe era un tipo de dudosa moralidad. Y sabíamos el cheque. Le pedimos a Aranguis que fuera a un centro de convenciones, no sé qué tenía Filippi, y que abriera la caja de fondo. Y efectivamente en esa caja de fondo estaba este cheque. Y Aranguis interroga a Filippi le dice, no, le dice, yo presté esa plata al Ceremi de transporte, pues ya me la devolvió y se me olvidó devolverle el cheque. Respuesta de Filippi. Entonces Aranguis interroga al Ceremi de Transporte. El Ceremi de Transporte le dice, no, dice, esa era una comida de gente que éramos todos cercanos al PPD o militante, y yo pagué con ese, a mí me pasaron ese cheque y yo pagué con un cheque mío, un enredo. Y lo curioso es que Aranguis no hizo nada. No le importaba que sus testigos principales aparecieran involucrados en otro proceso. Oye, Patricio, Hola. déjame preguntarte algunas cosas antes de seguir en esto, porque quiero vincularlo con lo que está ocurriendo ahora, contemporáneamente en Chile. Okay. ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en Santiago y yo soy hijo de una profesora primaria, ¿Ya? la normalista, y de un empleado ferroviario. Ya. Y yo nací en Santiago y como a los 7 años, mi papá se enfermó, en esa época se llamaba neurosis, lo Claro. jubilaron y nos fuimos, yo creo que era depresión actual, pero en esa época le decían neurosis, y nos fuimos a vivir a Cartagena. Ah, Y nos fuimos a vivir a Cartagena porque el papá de mi mamá había sido el director de la escuela Hogar de Cartagena, la escuela Hogar 21.
y viví en Cartagena desde los 6, 7 años hasta cuando tenía 17, que me vine a Santiago, y después a la Universidad de Concepción. Eso te iba a preguntar, ¿estudiaste en la Universidad de Concepción? Hasta el 11 de septiembre del 73, como corresponde. ¿Estabas en qué curso? Yo estaba haciendo tercer año de Economía y segundo año de Sociología. Estudiaba las dos carreras. ¿Y terminaste dónde ingeniería comercial? La ingeniería comercial la terminé después en la sociología, no, la ingeniería comercial la terminé en un convenio que había con la Universidad de la República y un instituto profesional que no me acuerdo cuál era. Así que te mentiría. Ya. Pero años después. Claro, no me imagino. ¿Y te olvidaste de sociología completamente? Sí, lo que ocurría que en esa época, te hablo del 71, 72, la orientación de la carrera de economía, tenías las dos ramas, ingeniería comercial, administración y economía, tenía que ver más con la sociología marxista. Ya. Entonces yo me di cuenta que podía cursar exactamente las dos carreras sin mucha carga de ramos, ¿ya? Ya, correcto. Porque habían ramos de economía y sociología que se compartían. Oye, ¿y en esa época tuviste algún profesor que te haya marcado? Arcos, es el que tenía convenio con la República. ¿Y en esa época en Concepción tuviste algún profesor, algún compañero que te haya marcado el rumbo? ¿Profesional me refiero? Mira, vivíamos tiempos muy convulsionados, y yo me refiero no convulsionados desde el punto de vista de conflicto. Teníamos... era muy plena la vida, todos estábamos involucrados con el futuro, todos queríamos cambiar las cosas de cualquier lado. Uh-huh. Entonces había un gran profe que era argentino, Néstor D'Alessio, sociólogo. Había otro profe que me hizo economía, mira, hay 2 o 3 profesores, el Hinrichsen era el apellido. ¿Cuánto? Otro que me hizo mi primer ramo de administración, don Federico Quilodrán. Ya. Yo diría que ellos eran, además había harta linealidad entre los profesores y los alumnos. Nos transmitían conocimiento, nos transmitían experiencia de vida. Yo de verdad en esa época quería, hoy día sigo igual, con menos ímpetu, igual quería cambiar el mundo. Claro. Hasta que uno ya crece y se da cuenta que uno sigue teniendo ganas de cambiar el mundo, pero no es fácil cambiar el mundo, no bastan solo las ganas. Claro, y cambian los métodos. Exactamente. Oye, yo alguna vez vi en un congreso a Néstor D'Alessio, ¿sabes lo que recuerdo de él? Qué manera de fumar, prendía era muy bueno para fumar. Cigarrillo con la colilla del otro. Era muy bueno para fumar el Néstor. Mira, yo le perdí la pista. Mira que la casualidad del mundo. Yo después supe que D'Alessio estaba en Heidegger, en Alemania. Ya. Un día andaba con mi mamá, yo a veces salía con mi mamá, salíamos los dos solos, estábamos en Buenos Aires, fuimos a Montevideo y a Buenos Aires. Me acompañó a un congreso de la Juventud Socialista Latinoamericana que hubo en Montevideo. Yeah. Y veníamos de vuelta a Chile, porque nos fuimos por tierra desde Buenos Aires a Montevideo. Estábamos en Buenos Aires, vamos pasando por un negocio en una calle y me encuentro con D'Alessio, que estaba de visita en Buenos Aires, y de verdad tenía la misma angustia de haber sido el 85, en plena dictadura, tenía la misma angustia que teníamos todos. Pero no supe, era un gran nunca más supe. Yo creo que pueda que haya muerto Sí, altamente probable. Si porque acá funciona en sociología la Asociación Latinoamericana de Sociología. Ya. Que por ahí uno de repente en los paneles, en las mesas redondas, hay gente que uno conoce, digamos. Bueno, acá nosotros nos hicimos muy amigos de Otonio dos Santos. Nosotros digo la Escuela de Sociología de la Central. Otonio dos Santos y la Vania Bambirra, su mujer. Grandes libros, po. Te das cuenta que eso lo estudiaban en economía y lo estudiaban en sociología, entonces con un ramo aprobaba 2. Claro, y había una economista argentina muy famosa, me olvidé el nombre, que tiene un blog. Ella le hizo clases a mucha gente que yo conocí, me olvidé el nombre, de puro entusiasta que soy. Ya. La Marta,
Marta Harnecker. No, la Marta Harnecker era filósofa, no, ella es ingeniero comercial argentina. Bueno, ya me acordaré. Oye, y terminaste en la República, por lo tanto estuviste mucho tiempo sin ser profesional. Sí, sin estudiar, pues. Sí, en la época de la dictadura era complicado. Me casé, te dediqué a trabajar, hasta que uno toma la decisión de recibirse. Para mi papá y mi mamá, particularmente para mi mamá, era re importante que yo me recibiera. Lo hice por mí, pero también lo hice por ellos. O sea, para mi mamá era súper relevante que yo fuera profesional. Bueno, unos colegas míos trabajaron en la República, de la Escuela de Sociología, digo. Ya, no, pues yo terminé economía. No, claro, por eso. Que hacían en la... Por eso te dije, el Instituto Profesional Arcos parece que tuvieron un convenio de regularización, ya ni me acuerdo, si hace varios años atrás ya. Sí, pues. Mira, claro, porque al Arcos se le arrancó la Arcis. Entonces de ahí viene, no tenía idea. Por eso, claro, son parecidos. Claro, entonces... De hecho, Arcos era muy comprometido, ellos no tenían los festivos oficiales. Yo trabajé un año, hice unas clases en Arcos, y se trabajaba todas las fiestas que había puesto la dictadura. El 11 de septiembre, el día de San Pedro y San Pablo, todas estas fiestas que instituyó, ahí eran días hábiles. Y conocí buena gente en áreas como, sobre todo, comunicaciones. Yo pertenezco a una generación que nos costó a todos mucho recibirnos. Primero por la contingencia política, después viene la contingencia de la vida, y todos estos cursos de regularización que hubo sirvieron para eso, para que pudiéramos también tener el aporte profesional que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestros distintos ámbitos. Bueno, claro. Y claro, surgieron varias alternativas académicas que tenían también una mirada ideológica. Sí, en nuestra época, en los años 80, el mundo se miraba más ideológicamente. Bueno, hoy día se sigue mirando ideológicamente la administración, claro que del otro lado, pues. O sea, piensa tú la influencia de la Escuela de Chicago. Yo creo hoy día que la mirada ideológica... Hemos avanzado tanto en el mundo que las diferencias ideológicas siguen existiendo, pero tienden a ser no significativas. Entonces, lo que se impone hoy día, y es lo que los políticos tenemos que tomar, y que no lo tomamos a veces o en el último tiempo, es la practicidad de la toma de decisiones. Porque ¿cuál es el problema del mundo hoy día? El que yo creo que tenemos. Primero, el tema medioambiental. Porque el capitalismo se quedó con el triunfo. Claro, y es planetario. Pero tenemos un espacio finito. O sea, el mundo va a entrar en crisis cuando ya no tengamos de a dónde sacar más recursos. Aunque digan que con la inteligencia artificial se va a resolver, yo no. A lo menos no lo sé. No, la inteligencia artificial creo. hace cualquier cosa menos magia. No. Claro, y segundo, yo creo que nosotros tenemos que abandonar. La izquierda, cuando pierde el relato, se hace cargo de los proyectos minoritarios. Y los proyectos minoritarios no son 51%. Hoy día lo que manda es el sistema democrático. Nosotros, ante la democracia, la libertad, los derechos humanos, tenemos que inclinarnos. Todos los que luchamos por la libertad y la democracia en Chile y en el resto de las dictaduras de América Latina y del mundo, tenemos un patrón que no podemos fallar o no podemos abandonar, que es la libertad, la democracia y los derechos humanos. No, claro, Dicho eso, lo que nosotros tenemos es buscar herramientas y instrumentos para mejorarle la calidad de vida a la gente más desposeída, porque hay gente que de verdad la pasa mal. Sí, pues. Hay gente que de verdad vive en los márgenes del capitalismo, y tenemos que buscar fórmulas para que esa gente se incorpore. Entonces hay herramientas que tiene la sociedad capitalista que perfectamente nosotros podemos reutilizarlas, reacondicionarlas. Bueno, esa es la socialdemocracia. Y esa es la batalla política que tenemos que dar. Eso es la socialdemocracia. Sí, pues.
Esa es la gracia, y no lo estamos haciendo. Mira, a raíz del desastre que nos pasó ayer, no, el domingo, yo le decía a unos amigos míos políticos activos, decía, ¿sabes lo que tenemos que hacer nosotros? Es contratar intelectualidad. Porque esto pasa porque no estamos conectados con los problemas de la gente. Bueno, sí, pues, si eso es, pues si aquí falló la sintonía fina. Curiosamente, los intelectuales que viven más lejos de los políticos de la gente tienen una mirada más clara. Fíjate que para el estallido social los dirigentes políticos decían, no lo vemos venir, pero si les pagamos para que vean venir las cosas, pues. Entonces no, hubo como una renuncia. Que fíjate que no es política, es un clivaje sociocultural. Yo creo que la candidata Jara gana porque representa las expectativas de los que no han tenido cargos, de los que no son élite, y lo hizo bien. Entonces mira, le van a sacar... Es curioso lo que tú dices, ¿ah? Le van a sacar una serie de cosas que no tienen que ver con ella. Por ejemplo, la van a tratar de volver como a la Guerra Fría. Y piensa tú, el lenguaje absurdo que tienen algunos críticos, el marxismo. No, pero escúchame, están absolutamente pasadas de moda. Claro, yo escuché a Kaiser en la noche. Se acabó la Guerra Fría, por lo tanto los argumentos se acabaron también. Claro, pero si el comunismo, yo le decía a un amigo mío que me llamó de Paraguay, preocupado el lunes, decía, pero si el comunismo no existe. En ninguna parte del mundo hay comunismo. ¿O tú crees que Cuba hay comunismo? ¿O tú crees que en Venezuela hay comunismo? ¿O en Nicaragua hay comunismo? No. Son dictaduras que tienen una mirada distinta, que a nosotros nos puede gustar o no nos gustar. A mí no me gusta, por lo que te decía, libertad, democracia. Entonces, pues tenemos que buscar cómo reconectarnos, y tiene que ver gente cuarentona, como yo, ya los cincuentones, sesentones, setentones, solo servimos para dar opinión, equivocada o asertiva, pero solo para dar opinión. Oye, ¿hay gente que te ha llamado para pedirte asesoría, ayuda, que ha estado involucrada en casos como el tuyo? A ver, en algún minuto he conversado con algunas personas que me han preguntado cómo se resiste uno cuando te están dando en el suelo. Ahora, yo siempre he dicho una cosa, la gran fortaleza es la verdad. Cuando tú estás agarrado de la verdad, a pesar que no te crea nadie, pero la verdad tarde o temprano se impone. Tú no puedes borrar la verdad, es imposible. Porque los hechos emergen. Entonces, al final, se impone. Cuando me han dicho, yo siempre he dicho, mira, yo desde el primer día hasta el último dije siempre lo mismo. Soy inocente, no he cometido errores, no he hecho esto, no he hecho aquí ni allá. Y al final la verdad se impone. Pero es terrible, porque hay que tener cuero duro. Porque la prensa, al entregar la información, como no la investiga, termina prejuiciando a la opinión pública. Y la opinión pública funciona emocionalmente. Yo creo que el voto, volviendo un poco, el voto de la Janet Jara fue un voto emocional. La gente le creyó que ella era un igual de ellos. Entonces, vivimos una sociedad, por eso son peligrosas las redes sociales, son peligrosas las manipulaciones que se hacen. Las redes sociales te condicionan emocionalmente. Oye, pero las verdades no triunfan por sí mismas. Yo creo que eso es mucho. No. Entonces yo conozco a gente que ha perdido sus trabajos, por ejemplo, porque los han calumniado, los han funado por los medios sociales. Por eso que el caso tuyo reviste un debate sobre lo ético. Yo, ¿sabes lo que he dicho yo? Nadie me escucha, pero yo reclamo a cada rato esto, a raíz de que en Europa se empezó a trabajar. Las redes sociales no deberían ser anónimas, porque yo he aprendido que los seres humanos, cuando se escudan en el anonimato, dicen las pelotudeces más grandes. Pero cuando dan la cara, cuando tú los puedes ubicar, aunque usen un seudónimo, se cuidan. Las redes sociales han servido para exacerbar el comportamiento civilizatorio. Mira el caso del estallido social. Si bien el estallido social tiene causas objetivas de insatisfacción, también fue un espacio en que los chilenos pasamos por encima de todo. Los chilenos no tenemos respeto nos transformamos en un país de ganadores, cada cual hace lo que quiere. Mira lo que acaba de hacer la Dorothy con las licencias médicas. Entonces,
hay un comportamiento de la sociedad. Entonces, yo aquí le voy a echar la culpa a los milicos. Y le voy a echar la culpa a los milicos porque el comportamiento histórico de los ciudadanos lo forma la educación. Y cuando la educación en Chile se deterioró, cuando la educación en Chile se separó entre lugares donde tú vives, jerarquizaciones y todo, y ese tipo de cosas, se nos empezó a ir a la mierda, con el permiso de quienes nos escuchan. Claro, y esas son las cosas que tenemos que modificar. Claro, pero piensa tú cuando se trata de modificar con esta nueva estructura para terminar con la municipalización, la hace el mal. Fíjate que bueno, es curioso eso, porque sectores que se supone que su corazón está con el pueblo, las cosas populares las hace mal, las hace de pacotilla. Entonces, eso es un fenómeno que es emocional, sin duda, porque la gente, yo creo que nadie intelectualmente quiere ser malo. Pero no deja de ser curioso el fenómeno de la maldad. Tú tienes toda la razón. Hay muchas de las reformas que nosotros hemos pensado que son fantásticas que han sido malas. Pero además hay un problema. Yo siempre digo que los que estamos en política no nos debemos enamorar de nuestras ideas. Cuando tú te enamoras de tus ideas, si tus ideas son erróneas, no es posible que cambies o no es posible que llegues a acuerdos para reformularlas o rehacerlas de una manera distinta o reconocer que las ideas obsolecen con el paso del tiempo. Las ideas no son fijas en el tiempo. Sí, eso es cierto también. De ahora te escuché. ¿Sí? Nada, todas las cosas van cambiando. Entrevisté tiempo atrás a un economista y él que es una persona comprometida más bien con la izquierda, y me dice que en realidad Marx fue un teórico que expandió las teorías de los economistas capitalistas. Me lo explicó bastante bien, era un hombre muy inteligente, pero era una interpretación que yo no había escuchado nunca. O sea, todos escuchamos de que se basó en los clásicos, pero no enfatizando el carácter capitalista. Pero en fin, porque tenemos además todo este movimiento progresista que en rigor no es de izquierda y que reivindicó las banderas que históricamente eran de la derecha. Te pongo dos ejemplos que son políticamente muy incorrectos. No existe el derecho a aborto porque no existe el derecho a matar a los prójimos. Esa fue una bandera del capitalismo inglés. Pero ahora es bien curioso porque piensa tú que cuando el presidente menciona que va a mandar un proyecto de aborto nuevo al Parlamento, lo aplauden. Bueno, entonces no era una tragedia, era un asunto de gozo político además. Entonces, fíjate qué cosa más curiosa. Y lo segundo, la defensa de las minorías sexuales también es un fenómeno de derecha inglesa. Si basta ver la historia reciente, siglo XX, XIX y XVIII, para no ir más atrás. Entonces, piensa tú, algunas cosas de prejuicios han ido cayendo. Mira el anticatolicismo que tenían los masones y los radicales. Pero nosotros vimos en el último Te Deum al gran maestro de la Gran Logia de Chile en el altar celebrando el Te Deum, que es una fiesta ecuménica, no una fiesta religiosa. Es una fiesta ecuménica, exactamente. Bueno, y el gran maestro de la Gran Logia de Chile, que es un hombre inteligente que yo conocí en los años 80, no tuvo ningún inconveniente. Entonces, el mundo cambió, sigue habiendo un clivaje profundo entre las clases sociales, pero hay un nuevo clivaje entre la élite sociocultural, el ñuñoísmo que llaman algunos, versus el ciudadano a pie, el pueblo llano. Y yo creo que eso es lo que a la política chilena de todas las clases les ha costado aceptar. Porque finalmente, aunque yo sea pobre como rata, pero si tengo un carguito, bueno, tengo un cierto prestigio, aunque sea un prestigio pequeñín. Tengo un cierto caché. ¿Sabes qué? El tema, yo le decía anoche a un amigo, hablábamos de esto. Yo le decía, ¿sabes cuál es el problema? Que la élite estudia en sus propios colegios. Yo estudié en el liceo, en la escuela primaria en Cartagena, en el Liceo Fiscal de San Antonio, en el Liceo 6 Andrés Bello. Por mi formación, y estudié en la Universidad de Concepción, por mi formación académica yo no tenía relaciones con la élite. Por lo tanto, la posibilidad de desarrollarme en el mundo privado era más escasa. Entonces, nuestra clase media, que no tiene vínculo, apuesta al Estado.
Entonces hay todo un tema de que, al menos yo pienso que para los dirigentes, comillas, políticos, la pasada por el Estado debe ser necesariamente transitoria. Porque si no empezáis a armar las cosas para firmarte. Claro. Y eso afecta la igualdad de oportunidades para el resto de la gente. Entonces, por eso yo digo, la izquierda tiene que hacer su crítica, tiene que hacer su crisis, pero tenemos que hacerla no los políticos, los intelectuales nos tienen que decir cuál es el camino y lo vamos a discutir. Pero tenemos que encontrar el camino, porque la derecha no representa los problemas de la gente, no nos engañemos. Mira, otro día entrevistaban a un filósofo chino, dos cosas que me llamaron mucho la atención en dos temas distintos. El filósofo chino decía, nosotros tenemos una economía social de mercado, porque acá el Estado, decía, es el que genera las condiciones para que se desarrolle el sector privado. Uh-huh. Estados Unidos tiene una economía capitalista, porque en Estados Unidos lo que mandan en la economía y en el Estado son los grandes empresarios. Fantástica. Uh-huh. Fantástica la definición de este señor. Y estaba leyendo en una revista, en un diario español, el Punto Es, no me acuerdo cuál es, donde sacan análisis de cuán pobre es la actual generación. Los treintones, los cuarentones hoy día son más pobres que nosotros. Claro. No porque tengan menos bienes, tienen menos posibilidades. Los únicos que tienen posibilidades son los que van a heredar. Sí, po. ¿Te acuerdas cuando años atrás vino este economista francés, Roger Piketty? Sí, bueno, un gran economista. Con un objetivísimo estudio muy cuantitativo, que en realidad la fortuna en Francia se ha transmitido dentro de la familia. Y Piketty, yo creo que lo demuestra, pero palmariamente. Pero por eso nosotros necesitamos asumir que el Estado tiene que tener una característica distinta. Necesitamos un Estado facilitador. Mira, yo dentro de la idiotez, yo digo, ¿por qué? Me van a matar, ¿por qué no hacemos una empresa constructora del Estado para que construya departamentos para los chiquillos que tienen menos de 35 y 40 años? Bueno, porque el empresariado te va a acusar de competencia desleal. Pero no importa, porque tenemos que resolverles a esos chiquillos sus problemas de vivienda. Porque hoy día la competencia desleal es un delito porque cambió la ley. ¿Cuántas leyes se han derogado de la dictadura? Una que otra. Han habido reformas, pero no hay derogación. Pero tú tienes que facilitarle la vida a los chiquillos. Si no vas a tener a estos jóvenes que están llenos de información, pero carentes de derechos. Si esto es súper raro. O sea, tienen derecho, pero no tienen la posibilidad de ejercerlo. El andamiaje legal te lo impide. Bueno, tenemos que cambiarla, pues. Claro, pero vamos a estar... Si la ley está hecha por los hombres para resolver los problemas de los hombres, si hay una ley hecha por los hombres que impide resolver los problemas de los hombres, cambiamos las leyes. La Constitución terminó siendo tiempo y plata perdida. 2 procesos, 2 veces. Sí, pero ¿sabes qué? Hicimos pura lecera. Nos ideologizamos en extremo. Mira, yo se lo dije a José Antonio Gómez, el José Antonio era partidario de la Constitución, de una comisión constituyente. Le decía a José Antonio, para eso están los parlamentarios. Digamos que el próximo parlamento va a hacer cambios en la Constitución. Y que nosotros, los ciudadanos, cuando vayamos a votar, votemos por aquel candidato que nos parezca o tenga más compromiso con la ciudad, con el país que queremos con nosotros construir a partir de sus reglas del juego. Y ahí es más fácil ponerse de acuerdo. Yo no le creo una comisión parlamentaria. Yo te hallo demasiado optimista en estos temas. Tú sabes que uno tiene que creer. De verdad tiene que creer. Pero yo llego a ser incrédulo. Yo prefiero creer que prejuiciarme. Yo creo, pero no contra toda razón. Que puedan hacer eso, lo pueden plebiscitar, podemos buscar fórmulas. Pero no podemos volver a tener 2 jaulas de las locas, la tercera jaula de las locas. Tenemos la primera, la segunda y una tercera. Ahí sí que daña a este país. Sí, pues, y nos dimos el gusto de tenerla. Bueno,
Así son los procesos sociales. No, si lo sé, pues si yo soy sociólogo, claro, es una cosa de estudiar. Pero eso lo entretenido más que tiene la sociología. Ya leí un libro de un gringo que decía que las crisis de los países, pero él revisaba la historia del mundo, en Europa, duran entre 20 y 30 años. Y yo digo, ¿cuándo pensamos en Chile? No creo que el día del estallido, son el 2010. Y el país da bandazo y hay respuestas extremas. Es curioso. Pero también Europa colgó esa dinámica. O sea, piensa tú, pero la paz entre Alemania y Francia. Europa, yo creo que en Europa hay una sociedad que es más equilibrada desde el punto de vista del bienestar. Con una diferencia que a mí me parece extremadamente grave, que las Fuerzas Armadas europeas tienen una tremenda... dependen de los norteamericanos en la OTAN. Para mí el Pedro Sánchez, que era una esperanza, casi me morí cuando él prestó España para que se reuniera la OTAN, después de, no sé, 30 años, 20 años. Y estamos en la crisis, pues tiene un Trump desatado, que lo obliga a gastar plata, a aumentar el presupuesto en 5 millones, no, en 5%. 5 puntos del PIB. Pero el 40% de la plata esa se va a gastar en Estados Unidos. Bueno, esos son ellos son los mayores productores de armas. En un convenio. Obvio, po. Méteme platita al espacio. Trump dice, con ese gorrito que anda, que dice, hagamos a Estados Unidos grande nuevamente. Es cierto que lo está haciendo. Los gringos metieron a los europeos en la guerra con Ucrania, perdieron el petróleo de Rusia y el gas, que lo tenían más barato que le dan los gringos. Entonces, hoy día, ¿sabes qué? Los pueblos están... no los noto como eran antes, no los siento peleadores, no los siento objetivos. Yo a veces pienso que esta exacerbación del individualismo que te genera las redes sociales, hace que no haya buena conexión entre nosotros, los seres humanos. No, si hoy día, si hay una cosa más ridícula que el sexo virtual. Hasta el sexo hoy día es virtual. O sea, para nosotros los viejos, yo me meto, me parece absurdo. Pero eso es. ¿Estás participando en algo políticamente ahora, Patricio? ¿Yo qué estoy haciendo? No, pero políticamente. Sigo militando en el Partido Radical. Me he acercado para poder dar mi opinión en el Partido Radical en mi calidad de expresidente del partido. Tengo la suerte que me escuchan, que no es lo mismo que me hagan caso, pero doy mi opinión, en algunas cosas me escuchan y quedo satisfecho porque a veces logramos que el rumbo del que nosotros le damos como una alternativa lo recoja. Oye, y tú tienes una hija. ¿La Camila? Claro, ¿tu hija participa en política? No, mi hijo no, el Felipe. Ya. No, la Camila no. La Camila salió la mamá en Lomatea, ella es especialista en finanzas, ingeniero comercial, hizo un posgrado de finanzas en la Chile. No, es que pensaba después que ahora que es el tiempo de las mujeres, por eso a vivir en España y hizo otro posgrado en finanzas en la Universidad Pompeu Fabra. Y ella está dedicada a eso, ya trabaja en la mesa del dinero de un banco. Ya. Oye, Patricio, te agradezco que hayas tenido el tiempo y la disposición para este programa. Se nos cumplió el tiempo, siempre pasa esto, el tiempo pasa volando en la radio de una manera increíble que uno no percibe. Así que muy buenas tardes, te reitero los agradecimientos y a ustedes, señores auditores, nos vemos el próximo miércoles con un programa tan interesante como el que hemos tenido ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, gracias. Me entretuve harto. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.